Hola, estoy muy feliz, estoy muy contento de volvernos a ver. Soy Harold Flores y hablemos de ¿se debe o no descolinar una mata antes de producir su racimo? Ese tema que estamos tratando en este momento es un tema muy controversial. Eso da mucho en la experiencia. Cuando tenemos una finca muy tecnificada y muy organizada y grande, hay que ser muy rigurosos en el tema de la selección del colino. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de manejar siempre mamá, hija y nieta. Ya sabemos y tenemos claro que la mamá, la hija y la nieta, la mamá es la que da el racimo, la hija la que lo va a reemplazar, que también lo llamamos el retorno, y el nieto, que va a ser el retorno de la hija. Mamá, hija y nieta, siempre vamos a tener mamá, hija y nieta, mamá, hija y nieta. ¿Qué ocurre? En los primeros plataneras recién sembradas, acabas de sembrar y demás, surge del cormo, ¿sí? Su pseudotallo gigantesco hermoso. En ocasiones salen dos. Harold, ¿por qué salen dos? Porque el racimo del cormo que se siembra es muy grande. Entonces cuando se siembra el cormo grande, tiene varias yemitas. Entonces ella sale por las yemitas, inclusive por la mitad. Entonces encuentras tú un racimo, una mata de banano o de plátano. Son musáceas, y estamos hablando de un banano, pero aplica para el plátano también. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se sembró un cormo muy grande y no se seleccionó en el proceso de que fue en su proceso vegetativo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nos llenamos de hijos. Entonces viene la pregunta: ¿se debe o no descolinar una mata de banano o de plátano antes de que lo cortemos? Buscando siempre la mamá y la hija y la nieta, si entramos a buscar descolinar la planta con un palín, vamos a herir demasiado la planta en el momento que hagamos la entresacada de ese colino. Por ejemplo, entrar a sacarle un colino a esta planta es muy difícil porque vas a lastimar la planta. Vas a tener que cavar mucho para poder sacar un colino como de este tamaño. ¿Sí? Y al sacar un colino de este tamaño, vas a desanclar la planta, a desestabilizar. Entonces, como tiene tantas, va a ocurrir eso. ¿Sí? La gente dice, no, es que yo voy a tener ahí para sacar un colino. Sí, se puede sacar para tener un colino, pero hay que manejarlo desde el principio. Aquí no se hizo ese corte, ese manejo que se debía haber hecho en esta planta. Entonces, aquí. Ahora, pero entonces yo no quiero que me pase eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No te gusta arrancar el colino? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se vuelve un cebollar? No. Se identifica cuál es la mamá, cuál es la hija. ¿Sí? Y más adelantico, por este ladito de acá, va a salir una yemita que va a ser la nieta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Claro, yo lo voy a dejar entonces para colino. Resulta que cuando yo le meto el palín, vuelvo y le digo allí, ella se puede ir hacia el lado de allá porque no tiene quien la agarre. Aquí se soltó y aquí se soltó. Entonces, ¿cómo se puede hacer de la manera? Pues, por ejemplo, que a mí me gusta cuando necesito manejar mamá, hija y nieta. Es hacer un corte, un corte a ras de tierra. ¿Sí? Y aquí entonces nos encontramos en la mitad el meristemo. Aquí está el meristemo. Entonces ahí se le hace una crucecita, ¿sí? Y muere el meristemo. Es decir, ahí ya muere el colino, no sigue creciendo más porque ya mataste el meristemo. ¿Sí? Y te diste que surgiera por acá, que creciera más de ahí y siguiera creciendo el colino. Esto lo replican con un machete. Esta sería la manera de seleccionar los racimos en una mata de primer corte. Yo lo recomiendo que lo hagamos así, que no se nos vuelva como esta que nos volvió un cebolladito, pero como está solita,
digamos que la podríamos manejar como un jardín, ¿sí? Esta plantación, no sé si me entienden. Es una matriz, digamos que para el consumo de la casa, entonces no tiene tanto inconveniente, pero aprovecho como para mostrarle que es mamá, hija y nieta, que es el retorno y demás. Manejemos la plantanera siempre como mamá, hija y nieta y haciendo el control, ojo, no el descoline, sino el control de colinos, buscando siempre tener mamá, hija y nieta hoy y en el futuro. No se te olvide de producir, conservando.